buenos, bienvenidos a un episodio más de en este su canal favorito del Foro de las Ciudades. El día de hoy estamos ni más ni menos que en la ciudad de Río Blanco, Veracruz, porque venimos a conocer un lugar bastante interesante. Acompáñennos, esto es La Trompa de Eustaquio. No podemos hablar de Río Blanco sin mencionar su historia, y para conocer su historia es muy importante saber que hay dos cosas importantes que hacen grande a este lugar. Primero, la industria textil y después el ferrocarril mexicano. ¿Por qué ambas cosas? Te explico y te pongo en contexto. El ferrocarril mexicano fue bastante importante para la población porque debido a que se necesitaban los insumos para la industria textil, fue precisamente por este medio de transporte donde llegaron tanto las materias primas como después los productos terminados. Y fue durante la época del Porfiriato que se tendió esta línea del ferrocarril, una línea que recibió el nombre de el Ferrocarril Jarocho, debido a que unía la Ciudad de México con la ciudad y puerto de Veracruz. O alrededor de este ramal fue donde se asentaron importantes industrias textiles, como la que tenemos aquí al fondo, que es la fábrica de textiles de Río Blanco. Y esta es la estación de ferrocarriles de la misma población, que desgraciadamente ya se encuentra abandonada, pero durante la época más importante de la fábrica textil es el lugar donde se cargaban y se descargaban las mercancías. Ya vemos la estación deteriorada, y esto es debido a que ya no, incluso se hacen paradas aquí, y el tren de carga llega hasta la ciudad de Orizaba. Pero en la época donde tuvo su mayor gloria la ciudad de Río Blanco, esta era una estación bastante concurrida. La estación que se encuentra aquí atrás es bastante importante para la historia en este lugar, porque fue testigo mudo de uno de los acontecimientos más tristes en la ciudad de Río Blanco y que dio origen al movimiento de la Revolución Mexicana. Y nos estamos refiriendo a que el 7 de enero de 1907 un grupo de personas que trabajaban en la fábrica textil se amotinaron en contra de los dueños de la fábrica por los malos tratos que recibían, y fueron reprimidos por el gobierno de Porfirio Díaz, y en esa represión hubo muertos, tanto niños como adultos como mujeres. Y se dice que aquí en este andén fue donde se cargaron muchas plataformas de ferrocarril que fueron llevadas posteriormente a la ciudad y puerto de Veracruz, y allá fueron lanzados los cadáveres para que se los comieran los tiburones. Vaya dato perturbador. Cuando las fábricas textiles se fundaron en el Valle de Orizaba, era necesario que existiera un lugar donde vivieran los trabajadores, porque muchos trabajadores fueron reclutados de los estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca y gente de aquí del estado de Veracruz. Así es que los dueños de las fábricas se dieron a la tarea de construir unas viviendas que se les denominaron genéricamente con el nombre de cuartos. Existían dos tipos de viviendas, las que podemos ver acá atrás, que son viviendas de 2 pisos, y otras que ya casi no existen en el lugar, que eran de solamente 1 piso. Aquí hay una cosa bastante interesante. Debemos recordar que hasta antes del movimiento obrero del 7 de enero de 1907, los trabajadores ganaban de 50 a 75 centavos diarios por una jornada de aproximadamente 13 o 14 horas de trabajo dentro de la fábrica, y también tenían que pagarle al dueño de la empresa, al dueño de la fábrica, por el concepto de vivienda, 2 pesos a la semana. Hagamos cuentas. Quiere decir que en una semana de 5 días de trabajo, solamente el obrero podría quedarse con 50 o 75 centavos en su bolsa. Fíjate, esto es precisamente donde uno de los cuartos donde vivían los trabajadores de la fábrica. Un lugar muy pequeñito que no tiene, hacia atrás no tiene patio, por lo tanto en estas como callejuelas es donde se desarrollaba la vida comunitaria de los trabajadores de la fábrica. Y este en específico, no sé si andador o como se le llame, todavía guarda algunos lugares que tienen esas construcciones que todavía son como originales. Mira, por ejemplo, aquí tenemos la cantina famosísima, el Lucerito. Tablas y las vigas de, ¿cómo se llama? De madera.
Ah, sí, estas. Sí, todas esas son pues son antiguas. Fue en el año de 1973 que muchos de estos edificios o estos lugares llamados Los Cuartos se cayeron, y me comenta una persona que sobrevivió a ese movimiento telúrico que él estaba trabajando en la fábrica y cuando salieron se dieron cuenta que los cuartos que estaban enfrente de la fábrica de Río Blanco habían caído, y fue que los trabajadores de Nogales y de Ciudad Mendoza se solidarizaron con los trabajadores de esta empresa textil y vinieron a brindarle ayuda, tanto para retirar los escombros como para traerles alimento y ropa a las personas que habían perdido todo en este movimiento telúrico de 1973. Aquí atrás tenemos todavía algunos pocos edificios que se mantienen en pie y ya desgraciadamente ninguno tiene el aspecto que tuvo en aquellas épocas, pero es bastante interesante, un recordatorio de las condiciones precarias en las que vivieron los trabajadores de las empresas textiles que dieron origen al movimiento obrero en México, no solamente en Río Blanco, sino en México, y que terminó en el movimiento de la Revolución Mexicana un 20 de noviembre de 1910. No manches, mira, eran realmente habitaciones bien chiquitas. Pues este es de dos pisos. Y ajá. No sé, ¿qué tendrá como 4 es de 4x4? Ponle 4x4 y 2 pisos. Y mira, todavía esta tiene lámina, pero en realidad el techo era de teja. Y las bancas de aquí también son unas bancas están muy padres, son de las que había antes, creo que en toda la zona, ¿no? También en Nogales. En Nogales, en la laguna. En la laguna, y creo que también en Mendoza. Pues yo creo que como era algo que se mandaba a hacer para para toda la región, porque hasta donde yo recuerdo toda la región tenía ese tipo de bancas. A mí me gustaba mucho ir al kiosco en Nogales y sentarme ahí. En la laguna también había, creo, ¿no? Casi a la laguna no iba, yo iba más como que al parque. Y mira, acá atrás tenemos el kiosco de la ciudad de Río Blanco. O sea, no sé si sepas, pero este es un lugar bastante histórico, importante, porque hay unas fotos en las cuales el presidente de la República en aquel entonces vino a visitar la cuna del movimiento obrero. Hay una foto en la que él está aquí arriba, en la parte alta del kiosco, y abajo una multitud de trabajadores que están escuchando pues, el discurso que les dio. Algunas todavía mantienen como que la estructura. Pues precisamente nos encontramos en el centro histórico de la ciudad de Río Blanco, en el centro neurálgico, por así decirlo. Aquí a nuestras espaldas las letras que dicen Río Blanco y la Alameda. Y si nos damos la vuelta vamos a poder ver que se encuentra el Palacio Municipal, el que fue construido ex profeso para Palacio Municipal, y a su lado el actual Palacio Municipal, que en realidad fue construido como un museo para preservar la memoria de las glorias del movimiento sindicalista en México. Y es bastante interesante porque esta edificación fue construida por los obreros, por el sindicato, y guardaba algunas piezas importantes, pero también sirvió como oficinas para el sindicato de los trabajadores de la fábrica textil. Si podamos darnos cuenta, en la parte de arriba hay una estructura que es un faro, y pues en las noches la prendían y daban vuelta. A mí me tocó verlo todavía ya por los años 80, finales de los 70, principios de los 80. Y al final de cuentas es un recordatorio del esplendor que tuvo este lugar gracias a la industria textil. Durante esa época, gracias a los esfuerzos de los trabajadores, en cada municipio, en cada ciudad había un cine para que pues, los trabajadores trajeran a sus familias a esparcirse, a ver, a disfrutar de las películas del cine mexicano. Y eso fue un cine. Aquí atrás, bueno, acá está, mira, ahí está el Palacio Municipal. Ese fue construido para precisamente tener el lugar donde estuviera el presidente municipal, toda la comuna. Pero en el momento en el que fue creciendo las necesidades del municipio, del Palacio Municipal, se hizo más grande. Este Palacio Municipal fue construido en 1800, si mal no recuerdo. Ahí dice, mira, se comenzó este edificio el 24 de febrero. Buenas tardes. Se comenzó este edificio el 24 de febrero. Se inauguró el 15 de septiembre de 1895. Los empleados y obreros de Río Blanco de la fábrica obsequiaron con este enverjado al palacio. Es decir, las rejas,
lo metálico, todo lo metálico lo regalaron en 1895. Los trabajadores de la fábrica. Hola, buenas tardes. ¿Podemos pasar a conocer el palacio? ¿Sí? Con permiso. Centenario del Palacio Municipal, señor licenciado Patricio. Bueno, está fechado el 15 de septiembre de 1995. Centenario del Palacio Municipal, señor licenciado Patricio Chirino Escalero, gobernador del estado. Ciudadano Luis Abascal Amador, presidente municipal constitucional. Y allá las pinturas. Dice 1906-1907, por la gesta heroica de los precursores del movimiento obrero nacional, se declaran poblaciones proletarias hermanas a Cananea, Sonora y Río Blanco, Veracruz, en el ayuntamiento de Río Blanco, Veracruz, el 6 de enero de 1980, porque allá en Cananea también hubo una huelga como la de aquí de Río Blanco. Mira su escudo. Claro, fue por los trabajadores de acá de Río Blanco que las luchas que ellos tuvieron se plasmaron en el artículo 123 constitucional, porque ellos pedían eso, 2 jornadas de trabajo dignas, un buen salario, que los niños no trabajaran y que fueran jornadas de 8 horas con un día de descanso obligatorio, cosas que no existían en 1907. Entonces ellos, tanto los obreros de Cananea como los obreros de Río Blanco, fueron los que empezaron con esta lucha. Mira, ahí en ese mural vas a poder ver tanto lo que era el museo, la iglesia, el derrumbe. Era un edificio del sindicato en 1973, el Ángel de la Independencia, el Parque Centenario, el río, que es el Río Blanco, el Monumento a la Madre que está aquí enfrente, y los daños. Mira, ahí se ve como dañado un edificio, es por lo que pasó en 1973. Ahora vamos a ver del otro lado. Ahora aquí de este lado, mira. Está en primer lugar esas ruinas como, bueno, eso es la iglesia, el cerro y esas como cosas donde están las serpientes. Eso explica que la población empezó allá arriba en un lugar que se llama Tenango, que quiere decir lugar entre muros. Es el primer asentamiento indígena. Luego ves ahí a un soldado matando a una persona, fue por la gesta heroica de 1907, el 6 de enero, los mártires de aquí de las fábricas. ¿Perdón? 7 de enero, ¿verdad? Sí. ¡Ay, qué bruto, focalicero! 7 de enero de 1907. Obviamente los trabajadores, la fábrica, me imagino que esa es una señora, a lo mejor representa a Lucrecia Toriz. No sé quién es de esos dos, pero estoy seguro que uno de ellos es José María Neira y el otro Martín Torres Padilla. De hecho, Martín Torres Padilla, hay un monumento a Martín Torres Padilla. Por eso es que Río Blanco tiene en su escudo la ley del trabajo, porque gracias a Neira, gracias a Padilla y obviamente a todos los que perdieron la vida, ellos fueron los que lograron que se pusiera en la Constitución ese artículo, el artículo 123, y la ley que de ahí deriva la Ley Federal del Trabajo. ¿Y qué sería de un palacio municipal si adelante, frente no tuviera? Sí. Allá justamente, precisamente, mira, ahí donde está ahorita la UGM también era de los trabajadores, pero era un museo de los trabajadores de la fábrica textil. Y la construyeron ahí después de que en 1973 se cayeron las habitaciones, los cuartos, que así les llamaban, donde vivían los trabajadores. Pero eso es nuevo, o sea, fue en 1973 que se empezó a construir. Y acá está el que te decía yo, mira, vamos. Este es el hombre, el que yo te decía, se llamó Martín Torres Padilla. Y él fue uno de los ideólogos de las luchas por los derechos de los trabajadores. Mira, ahí dice: con sus corazones plenos de gratitud por los cuantiosos servicios y efectivos beneficios recibidos por los trabajadores de la industria textil del país, miembros de la Federación Nacional y de la CCOCM, no sé qué sea, erigen este monumento que hará perdurar en las generaciones presentes y futuras el profundo cariño de los trabajadores a su ejemplar defensor y guía.
Noviembre 11 de 1895 a febrero 4 de 1949. Un hombre muy libertario. Y el monumento a los mártires de 1907 en el 117, ahora. 117 aniversario en honor a los mártires del 7 de enero, precursores de la justicia laboral, siendo presidente constitucional de la República Mexicana, licenciado Andrés Manuel López Obrador, ingeniero Cuitlavo García Jiménez, gobernador constitucional del estado de Veracruz. Y esto era la fábrica de textiles. Desgraciadamente la fachada ya está cambiada, cosa que se supone no debería de suceder por la ley de Lina, que prohíbe que los edificios históricos sean incluso tocados en las fachadas, pero a alguien le valió sombrilla. Y es que se dice que la fábrica actualmente es propiedad de el primo del Chupacabras, mejor conocido por el nombre de Carlos Salinas de Gortari, que fue presidente de la República hace algunos años, no me acuerdo en qué periodo fue presidente de la República, pero se dice que es el dueño de esta fábrica y pues obviamente no aplica para ciertas personas la ley del INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque se supone que no debería de estar tapada, sino al contrario, se debería de quedar destapada la fachada y con la herrería original. Y de este lado hicieron este mural donde pues, se recuerda a los héroes que nos dieron patria y libertad y a los hombres del movimiento ideológico que desembocó con el movimiento de los trabajadores: Manuel Antonio Rocha, Rafael Moreno, José Morales, José María Neira. Y allá está la iglesia de la Inmaculada Concepción. Mira, esta es una iglesia de tipo neogótico. Se bendijo la primitiva capilla por el respetable padre don Camilo Paloma, ese himno sí que sea, y representación del ilustrísimo y reverendísimo cuarto obispo de Veracruz, don Joaquín Arcadio Pagaza, quien por decreto suyo nombró primer capellán con jurisdicción parroquial al señor Pablo don Manuel Leal, el 4 de julio de 1940. Presbítero, luego dice el 4 de julio de 1940 el excelentísimo y reverendísimo sexto obispo de Veracruz, don Manuel Pío López, hizo personalmente la erección canónica de esta parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, dando posición a su primer cura párroco, el presbítero don Aníbal Levy. A iniciativa de este se inauguraron los trabajos de reparación y ampliación y adaptación de ese templo el 23 de octubre de 1940. Se encargó la dirección de los trabajos del señor ingeniero don Alfonso Moreno. Se terminó y se hizo la bendición de las obras el día y ya nos dice que, pero no, está preciosa. Es una iglesia de tipo neogótico, mira. Y como siempre digo, si es gótico, hay goteras. Mira. Las arcadas, las nervaduras. Es una iglesia preciosa. Mira el bautisterio. ¿Se llama pila bautismal o le puedes llamar bautisterio? Son las estaciones del Via Crucis.
iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. El techo siempre fue de la luz. Claro, es que es una iglesia gótica. Las iglesias góticas son así, de Valente, ¿no? O sea, es neogótico porque tiene esas estructuras metálicas del Art Nouveau. Pero mira la luz de los vitrales, la luz que da por esas entradas que se llaman rosetones. Imagínate, te vas a pasar aquí enfrente, ¿no? Mira cómo es, su arquitectura es completamente distinta. Además, la historia de esta iglesia es completamente interesante, porque originalmente estaba pensada en hacerse una iglesia para cualquier religión. No por eso, sino porque cuando llegaron acá, los que echaron a andar la fábrica, muchos de ellos eran ingleses o franceses, o incluso eran pues eran europeos, y no todos eran católicos. Entonces necesitaban un lugar a donde venir a hacer sus servicios religiosos, ¿sí? Entonces pensaron, de hecho esta obra inició por la fábrica. ¿Quién es ella? ¿Teresita del Niño Jesús? Todo esto fue de lo que se cayó en el 73. Acá estaban las casas. Aquí estaban las casas, sí. Obviamente el parque existía, porque el parque se llama Centenario, lo hicieron en 1910. Okay. Lo hicieron después de la matanza, mira, ahí se ve. Qué bonitos los edificios. Claro. A mí me gustaría mucho entrar, conocerlos, verlos. De estilo afrancesado. Es lo que decía la señora, que todo eso se cayó. Pues así llegamos al parque llamado Parque Centenario. Se llama así porque fue fundado y fue hecho para conmemorar el centenario de la independencia de México. Precisamente, si nos damos cuenta, es una mujer que se llama que es la libertad, simbolizando la libertad, con unas cadenas rotas, simbolizando pues eso precisamente, que se rompió la opresión de la esclavitud y el yugo, pues en aquel entonces, de la corona de España. A los cuatro lados es un monumento que tiene forma cuadrada, es decir, planta cuadrada, es decir, tiene cuatro lados, y en cada uno de los cuatro lados de este monumento hay uno de los próceres de la independencia. Como no podía ser de otra manera, el primero que está, y es el que da al frente, es el cura Miguel Hidalgo, que pues el precursor de la independencia, con el famosísimo grito de independencia en Dolores Hidalgo. Y fue el que inició con esta lucha armada en contra de la monarquía española y por la libertad. Y este monumento fue pagado por los empleados de la fábrica que está aquí enfrente. Dice: a expensas de los obreros de la fábrica, de los comerciantes y de los empleados, se levantó este monumento para conmemorar el 100º aniversario de la proclamación de la independencia mexicana. Ok, fue entonces en 1921, porque la independencia se firma en 1821 con los tratados de Córdoba. Y es aquí a donde podemos ver que había aquí una placa que ya no la hay, el águila mexicana, el águila del escudo, y don Miguel Hidalgo, y la fecha 1810, arriba la libertad. Al lado derecho tenemos primero la fecha 1813, luego este individuo que no sabemos quién es, ahorita vamos a descubrir quién es, dice: fue la más alta figura de un linaje de patriotas que, para asombro de extrañas gentes, supo sacrificar la pasión humana al ennoblecimiento de su causa. ¿Quién crees que sea? No, ni breve idea. Mira, ahí está la fecha 1814, la figura de... ¿Sí sabes quién es? Es Morelos y Pavón. José María Morelos y Pavón. Y acá, en lugar de haber una
Descripción, ya se robaron el mármol. Dice, el genio de la guerra consagrado en Cuautla, hablando obviamente por el sitio de Cuautla que rompió de manera excepcional el generalísimo don José María Morelos y Pavón, y ya no hay más. Y vamos a ver del lado derecho, y ahí está, 1821. Obviamente me imagino que es por la fecha en la que se firmó los tratados de Córdoba. Un personaje que está ahí, ahorita les voy a decir quién es. Bueno, ahí va a decir, ustedes van a saber quién es. Dice, de último caudillo en las cordilleras surianas, avivó el rescoldo del casi apagado fuego de independencia, y patriota abnegadísimo, se dio para ajena cien el laurel de la victoria. ¿De quién estamos hablando? No manches, de Vicente Guerrero, el caudillo del sur. Y se refiere a que con el abrazo de Acatempan, Vicente Guerrero le entregó la comandancia de las fuerzas del ejército trigarante a Agustín de Iturbide. Y el que entonces, a ver, ¿quién es el que está a la vuelta? ¿Quién es? Entonces, a ver, ahora sí, ¿ya descubriste quién es este? No, sigo en la incógnita. Bravo. Chilpancingo de los Bravo, es Nicolás Bravo. Lo que recuerdo mucho de cuando pasaban en el autobús es que la barda creo que ya se estaba venciendo. No, es un enrejado, era un enrejado, o sea, no se pudo haber vencido la barda, pero estaba un enrejado. Y ahora estamos aquí frente a lo que es la fábrica, o la fachada de la fábrica de Río Blanco, que fue el escenario de la revuelta del 7 de enero de 1907. Los trabajadores no quisieron entrar a trabajar ese día porque ya estaban hartos de los maltratos y de todo lo que padecían a causa de los dueños de las fábricas y del gobierno de Porfirio Díaz, y se pararon aquí en la puerta. Los trabajadores no cerraron la fábrica como erróneamente se ha dicho, sino fueron los mismos dueños y bueno, los encargados de la fábrica que cerraron la fábrica porque habían pasado algunas cosas. Las mujeres se pusieron de acuerdo para ir a quemar la tienda de raya. ¿Qué era la tienda de raya? Era el único lugar donde los trabajadores podían cambiar los vales. Es que antes de que se hiciera ese movimiento, los trabajadores cobraban, pero no se las pagaban en efectivo, no les pagaban con dinero constante y sonante, sino con unos pequeños vales. Y esos vales no se podían cambiar en otro lugar más que en la tienda de raya, que pertenecía a los dueños de la misma fábrica, es decir, ellos hacían negocio redondo. Lo curioso del asunto y lo que le da más importancia a la lucha de los trabajadores es que los mismos productos que podían comprar en la tienda de raya a precios exorbitantes los podían comprar en Orizaba a más o menos una décima parte de lo que se los vendían a ellos. Entonces era un abuso lo que generaban o lo que hacían los dueños de las fábricas, y cansados de estos abusos, además de lo que le tenían que pagar por conceptos de vivienda a los dueños, más las jornadas brutales de trabajo, hicieron que los trabajadores se amotinaran y no quisieran seguir laborando con esas condiciones tan infrahumanas, y entonces se apersonaron aquí y no entraron a trabajar. No cerraron la fábrica, eso es una mentira, nada más no entraron a trabajar. Fueron los mismos capataces que cerraron la fábrica, y los dueños le hablaron al gobierno de la República, en ese entonces don Porfirio Díaz, y él mandó a un grupo de soldados que estaban en Orizaba para que vinieran a quitar el motín, quitar a los manifestantes. Llegaron los soldados, dispersaron a la multitud a base de la fuerza, les aventaron los caballos incluso, pero no dispararon, sino fue hasta que llegaron los rurales, que era un cuerpo de élite que le debían única, exclusiva obediencia a Porfirio Díaz, y ellos sí dispararon contra la población civil que aquí se encontraba manifestándose, y hubo una cantidad muy grande de fallecidos que no sabemos cuántos fueron en realidad, porque obviamente el gobierno no llevó un registro y los registros se hubieran perdido de cualquier manera, pero sí dice la historia que los trabajadores de Ciudad Mendoza y de Nogales venían a ayudar a sus compañeros a manifestarse, porque el círculo liberal de los trabajadores o de los sindicatos de los trabajadores ya estaba también extendiéndose esas luchas a otras partes de la República. Ahí los más cercanos a Río Blanco eran Nogales, Mendoza y Cocolapan, que se encontraba en Orizaba, y que ahí se habían extendido esos ideales libertarios. Fue entonces así que el gobierno de la República manda a cortar toda ayuda, y en la curva de Nogales descargan los rurales la fusilería, y se habla de que aquí en Río Blanco hubo muertas mujeres,
niños y obviamente trabajadores. Así de esta manera, aquí en la fábrica de Río Blanco terminan, mis queridos güeros, este paseo que dimos por este lugar tan lleno de historia y tan lleno de lugares mágicos donde parece que el tiempo se ha detenido. Si tienen la oportunidad de estar en Orizaba y quieres venir a visitar la ciudad, no está muy lejos, realmente está a 22 minutos en autobús que te cuesta 13 pesos. Así es que me despido de ustedes, mis queridos güeros, no sin antes recomendarles, sean felices, pásenla chido y ¡que vive el rock! ¡que viva el rock! Nos vemos a la próxima, mis queridos güeros. ¡Chao! Hola mis queridos güeros, bienvenidos a un